Ok, muy bien. Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta sesión síncrona de Derecho Mercantil. Una vez después de haber presentado el examen parcial, le doy la bienvenida a esta continuación del curso. Una disculpa primero que nada, ya que tuve que hacer un cambio en la sesión síncrona. Por ahí se los publiqué. El cambio que se hizo fue del jueves para el día sábado. De igual forma, lo van a poder ver grabado. Esta sesión síncrona va a ser muy breve. El tema de hoy está muy sencillo y vamos a verlo en una presentación sencilla y cualquier duda o aclaración me lo hacen saber a través de la mensajería de la plataforma. Vamos a dar inicio con la presentación del día de hoy. Vamos a ver. Ok, muy bien. Vamos a dar inicio con la presentación del día de hoy. Les recuerdo que a partir del examen parcial en delante vamos a utilizar lo que es el Código Civil del Estado de Nuevo León. Y vamos a dar inicio. Los temas que vamos a ver hoy es el título onceavo. Vamos a ver lo que son las asociaciones y las sociedades desde el punto de vista civil. Recordemos que estos se encuentran regulados por el Código Civil del Estado de Nuevo León. Bien. Vamos a dar lectura a los siguientes artículos y los vamos a ir analizando poco a poco. Además de esto, les voy a poner por ahí material de apoyo para que lo tengan ahí en la plataforma. Son dos videos, los cuales nos hablan un poquito más de lo que son las asociaciones y sociedades civiles. Vamos a dar inicio y vamos a leer lo que es el artículo 2563, el cual nos habla y la definición de lo que son las asociaciones. Nos dice que es cuando varios individuos convienen en reunirse de manera que no sea enteramente transitoria para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico. Esto constituye una asociación. Si nos damos cuenta, aquí este tipo de asociación no tiene un fin preponderantemente económico, es decir, por eso no entra como una sociedad mercantil, porque no tiene un carácter económico. ¿Cuál sería un ejemplo de este tipo de sociedades, de asociaciones, perdón? Por ejemplo, una asociación de colonos, una asociación de colonos donde se reúnen, se juntan para administrar, por ejemplo, un edificio de departamentos para darle mantenimiento y administración en cuanto a los detalles que vayan surgiendo de cualquier tipo de mantenimiento. Lo que se hace es hacer una asociación que se encarga de administrar una cuota que se da por vecino. En este caso, otro de los ejemplos también podría ser, y es muy común, una sociedad de padres de familia dentro de una escuela o un colegio, en donde se encargan de administrar las cuotas internas, sin embargo, no cobran por hacer esta función. No hay un fin preponderantemente económico. Dice, el contrato por el que constituye una asociación debe constar en escritura pública. La asociación puede admitir y excluir asociados y las asociaciones se regirán por su estatuto, los que deberán ser inscritos en el registro público para que produzca efecto contra terceros. Es decir, también se registra en esta institución
El poder supremo de las asociaciones reside en una asamblea general, en un director o directores, y de ellas tendrán las facultades que les conceden los estatutos y la asamblea general con la sujeción a estos documentos. Es decir, en el contrato se especifica cuál va a ser la función del administrador o del director o directores, y para hacer este contrato o hacer este escrito, se tiene que reunir a una asamblea general. También para hacer algún cambio en cuanto a la administración o a la forma en cómo se va a llevar a cabo el reparto de costos y pagos. Por ahí se nos habla también el siguiente artículo, nos dice: la Asamblea General se reunirá en la época fijada en los estatutos, cuando sea convocada por la dirección. Esta deberá citar a la Asamblea cuando para ellos fuere requerido por lo menos por el 5% de los asociados, o si no lo hiciere, en su lugar lo hará un juez de lo civil a petición de dichos asociados. Es decir, quien puede reunir o convocar a una asamblea general es la dirección, o sea, quien administra, o por lo menos el 5% de los asociados. Si piden que se haga una reunión, tiene que ser por lo menos el 5% de los asociados para que se pueda eh, fijar fecha para esta reunión. O en su defecto, un juez de lo civil a petición de dichos asociados. ¿Qué es lo que va a resolver la Asamblea General? Nos dice que sobre la admisión y exclusión de los asociados, sobre la disolución anticipada de la asociación, o sobre su prórroga por más tiempo del fijado de los estatutos, sobre el nombramiento del director o directores, sobre la revocación de los nombramientos, o los demás asuntos que se encomienden dentro de los estatutos. Dice: la Asamblea General solo se ocupará de los asuntos contenidos en la respectiva orden del día. Sus decisiones serán tomadas a mayoría de votos de los miembros presentes. Cada asociado gozará de un voto en la Asamblea General. De los asociados no votarán las decisiones en que se encuentren directamente interesados él, su cónyuge o sus ascendientes o descendientes o parientes colaterales dentro del segundo grado. Es decir, si va a haber un cambio en cuanto a en la forma de cómo se va a administrar, y alguno de los asociados se ve beneficiado directamente, pues ahí alguno de de los asociados, del esposo, esposa o el hijos, entre otros familiares, se ven beneficiados directamente. Ellos no tendrán un voto dentro de esa decisión, sino que la decisión la tomarán los demás. Dice: los miembros de la asociación tendrán derecho a separarse de ella, pero se tiene que avisar con 2 meses de anticipación. Los asociados solo podrán ser excluidos de la sociedad por las causas que señalen los estatutos. Por ahí habíamos visto en cuanto a las sociedades, más o menos alguna de las reglas es cuando hay un beneficio propio, cuando se está beneficiando de las cuotas, por decirlo así, que hay ahí una cuestión ilícita dentro de la administración. Y si los socios tienen el derecho de vigilar que las cuotas se dediquen al fin que se propone la asociación, y con ese objeto pueden examinar los libros de contabilidad y demás papeles de esta. En cuanto a la calidad de socio, es intransferible. O sea, no lo puede pasar a otro socio, sino que debe ser admitido también como socio y darse de baja. No, no puede ser como que te paso
para que ahora sea socio tú y yo me retiro, no, sino que se debe de retirar y, y en común todos los demás deben de dar la autorización para que entre como socio la siguiente persona. ¿Cómo es que se extinguen las asociaciones? Nos dicen por el consentimiento de la Asamblea General, por haber concluido el término fijado para su duración o por haber conseguido totalmente el objeto de su fundación, o sea, por haberse vuelto incapaces de realizar el fin para el que fueron fundadas, por la resolución dictada por la autoridad competente. Dice, en caso de disolución, los bienes de la asociación se aplicarán conforme a lo que determinen los estatutos y a falta de disposición de esto, según lo que determine la Asamblea General. En este caso, la Asamblea solo podrá atribuir a los asociados la parte del activo social que equivalga a sus aportaciones. Los demás bienes se aplicarán a otra asociación o fundación de objeto similar a la extinguida. Esto hablando de alguna asociación de beneficencia pública. Cuando es una asociación de colonos, por así decirlo, simplemente se continúa con el estatuto, es decir, se nombra a otro administrador y se sigue con la cuenta, por así decirlo, con la cuenta bancaria que ya se tiene, sigue administrando de ahí. En dado caso de que ya no quieran tener un administrador, se peleen todos o lo que o que se extinga, por decirlo así, pues se hace una repartición en cuanto a lo que equivale su aportación. Es decir, si ya se hizo un gasto dentro de la administración del anterior, pues lo que queda se va a repartir por bienes iguales, depende de lo que haya aportado en su momento. En cuanto a las asociaciones de beneficencia, se regirán por las leyes especiales correspondientes. Por ahí vamos a ver un poquito más adelante que tenemos por ahí leyes que rigen una asociación de beneficencia. Ok, vamos a dar paso a lo que son las sociedades civiles. Esto nos marca aquí el artículo 2581 del Código Civil del Estado de Nuevo León. Por el contrato de sociedad, los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común de carácter preponderantemente económico, pero que no constituye una especulación comercial. ¿Cuál sería el ejemplo más que entra dentro de una sociedad civil? Una sociedad civil. Bueno, aquí no se maneja como tal una especulación comercial, es decir, no hay un intercambio de un objeto, una venta de un objeto a cambio de dinero, sino que lo que aquí se vende, por así decirlo, son los servicios. Y un ejemplo muy bueno para una sociedad civil sería, por ejemplo, un buffet de abogados, donde no vendes algo físicamente que se pueda, que se pueda ver, es decir, no vendes un objeto, sino que vendes tus servicios. Siguiente artículo dice, la aportación de los socios puede consistir en una cantidad de dinero u otros bienes o en su industria. Dice, la aportación de bienes implica la transmisión de su dominio a la sociedad, salvo que expresamente se pacte otra cosa. Muchas de las veces cuando se pone un bufete de abogados, se ponen de acuerdo en dar una cuota, una aportación económica para iniciar con la asociación, con la sociedad, perdón. Sin embargo, muchos lo que aportan son bienes, por decir, ¿sabes qué? Yo tengo un lugar donde podemos poner una sociedad, un bufete de abogados.
tengo un lugar, yo puedo aportar con ese lugar por cierto tiempo y se le pone un precio, una renta, ¿no? O sabes que yo tengo mobiliario y yo puedo aportar este, esos bienes muebles y también se le pone un precio y pasa a hacer transmisión o ser dominio de la sociedad. Dice, el contrato de sociedad debe constar por escrito, pero se hará constar en escritura pública cuando algún socio transfiera a la sociedad bienes cuya enajenación deba hacerse en escritura pública, es decir, como les comentaba, un bien inmueble, un local, una casa o algo así, ahí sí se tiene que hacer en escritura pública. Dice, la falta de forma prescrita para el contrato de sociedad solo produce el efecto de que los socios puedan pedir en cualquier tiempo que se haga la liquidación de la sociedad conforme a lo convenido. Y a falta de convenio, conforme al capítulo 5 de la sección, mientras que esa liquidación no se pida, el contrato produce todos sus efectos entre los socios y estos no pueden oponerse a terceros que haya contratado con la sociedad a falta de forma. Dice, si se formara una sociedad para un objeto ilícito, la solicitud de cualquiera de los socios o de un tercero interesado se declarará la nulidad de la sociedad, la cual se pondrá en liquidación. Si alguien se da cuenta que esa sociedad fue formada por un objeto ilícito, alguno de los socios o a petición de terceros se puede hacer la liquidación de la misma. Dice, después de pagadas las deudas sociales conforme a la ley, a los socios se les reembolsará lo que hubiera llevado la sociedad. Después de pagadas las deudas sociales, las utilidades se destinarán a los establecimientos de beneficencia pública del lugar del domicilio de la sociedad. ¿Qué es lo que debe contener el contrato de sociedad? Dice los nombres y apellidos de los otorgantes que son capaces de obligarse, la razón social, el objeto de la sociedad, el importe de del capital social y la aportación con lo que cada uno debe contribuir y algunos puntos más. Si el contrato de sociedad debe inscribirse ante el registro de sociedades civiles, aquí cambiamos, si se inscribe ante la sociedad civil, el registro de sociedades civiles. Si en el dado caso de que sea una sociedad de naturaleza civil eh, y se forma, que tome forma de sociedad mercantil, aquí será un cambio y tendrá que estar sujeto al Código de Comercio. En lugar de estar en el Código Civil, se irá y estará sujeto al Código de Comercio. Dice, será nula la sociedad en que se estipule que los provechos pertenezcan exclusivamente a alguno o algunos de los socios y todas las pérdidas a otros u otros. Es decir, debe estar equilibrado en cuanto a ganancias y pérdidas. Si esto se inclina hacia una parte, pues aquí será nula. Que no puede estipularse que los socios capitalistas se les restituya su aporte con una cantidad adicional, haya o no ganancias.
Dice, el contrato de sociedad no puede modificarse sino por el consentimiento unánime de los socios. Después de la razón social se agregará estas palabras, que es sociedad civil. Si la capacidad para que las sociedades adquieran bienes raíces se regirá por lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Federal y en sus leyes reglamentarias. No quedan comprendidas en este título las sociedades cooperativas ni las mutualistas, que se regirán por las respectivas leyes especiales. La sociedad cooperativa entra dentro de una sociedad mercantil, recordemos. Bueno, hasta aquí vimos lo que es el tema de hoy. Vimos por ahí la diferencia entre asociación civil y sociedad civil. Recordemos, uno de los ejemplos más claros es que la asociación civil es, por decir, y un ejemplo muy visto por todos, la sociedad de padres de familia dentro de una escuela o un colegio. Este sería el más común, o algún asociación de colonos dentro de un edificio de departamentos o una colonia. Ahorita se utiliza mucho eh, ese tipo de asociación en muchas de las colonias nuevas que son privadas. Por ahí nombran a un administrador y varias de las personas fijan una cuota, y por ahí está fungiendo como una asociación civil. En cuanto a sociedad civil, el ejemplo más claro también que les comentaba, un bufete de abogados, un bufete de ingenieros, en donde se ponen de acuerdo, no tienen un fin comercial, es decir, no hay un intercambio de mercancías físicas, sino que se da lo que venden, por así decirlo, es el servicio de litigación, el servicio de, pues en este caso, pues más que nada, por ejemplo, asesoría, por así decirlo. Muy bien. Bueno, espero que haya quedado un poquito claro. De igual forma, les dejo ahí material de apoyo dentro de, de la plataforma. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier aclaración me lo hacen saber a través de mensajería. Y bueno, espero que pasen un buen fin de semana. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la tarde. Y para allá, para el domingo, ya deben de tener por ahí su siguiente actividad y estamos al pendiente de la mensajería. Muy bien. Nos vemos la siguiente semana. Tengan buen fin de semana.